El acto de asesinar está muy presente en la Biblia, en gran parte de ella, especialmente en el Antiguo Testamento. Hay leyes que ordenan que se mate a la gente por razones estúpidas, como trabajar en sábado, ser gay o no ser virgen en la noche de tu boda. Además de estas leyes locas, hay muchos ejemplos de Dios matando directamente a muchas personas por razones que desafían cualquier explicación racional, como matar a los niños que se burlan de los calvos, y el asesinato de un hombre que intentó evitar que el arca de Dios se cayera durante el transporte. También hay innumerables ejemplos de asesinatos en masa ordenados por Dios, incluyendo el asesinato de mujeres, bebés y niños. Pero, yo soy el documentalista, y esto es los asesinatos de la Biblia, crímenes por pena capital. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los siguientes pasajes son un porcentaje muy pequeño del total de pasajes que aprueban el asesinato en la Biblia. Crímenes de pena capital. Matar a la gente que no escucha a los sacerdotes. Deuteronomio 17:12. Cualquiera que sea lo suficientemente arrogante como para rechazar el veredicto del juez o del sacerdote que representa al Señor tu Dios, debe ser condenado a muerte. Tal maldad debe ser purgada de Israel. La Biblia dice que también debemos matar a los homosexuales. Levítico 20:13. Si un hombre se acuesta con un varón como con una mujer, ambos serán condenados a muerte por su acto abominable. Han perdido la vida. Matar a los adivinos. Levítico 20:27. El hombre o la mujer que actúe como medium o adivino morirá apedreado. No tienen a nadie más que a ellos mismos como culpables de su muerte. La Biblia dice que debes tener mucho cuidado. No deberías golpear a tu padre. ¿Por qué? Muerte por golpear al padre. Éxodo 21:15. Quien golpea a su padre o a su madre será condenado a muerte. También está la muerte por maldecir a los padres. Proverbios 20:20. Si uno maldice a su padre o a su madre, su lámpara se apagará al llegar la oscuridad. Levítico 20:9. Todos los que maldicen a su padre o a su madre deben ser condenados a muerte. Son culpables de una ofensa capital. La muerte por adulterio. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, tanto el hombre como la mujer deben ser condenados a muerte. Muerte por fornicación. Levítico 21:9. La hija del sacerdote que pierda su honor al cometer fornicación, y con ello deshonre también a su padre, morirá quemada. Muerte a quienes siguen otras religiones. Éxodo 22:19. Quien ofrezca sacrificios a cualquier dios, excepto al Señor, será condenado. Matar a los no creyentes. Segunda de Crónicas 15:12 al 13. Hicieron un pacto para buscar al Señor, el Dios de sus padres, con todo corazón y su alma, y todo el que no buscara al Señor
el Dios de Israel, debía morir, ya fuera pequeño o grande, ya fuera hombre o mujer. La Biblia también dice que debemos matar a los falsos profetas. Zacarías 13:3. Si un hombre sigue profetizando, sus padres, padre y madre, le dirán: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Si profetizas, sus padres, su padre y su madre, lo echarán a la calle. Matar a las mujeres que no sean vírgenes en su noche de bodas. Deuteronomio 22, 20, 21. Pero si esta acusación es cierta, que no fue virgen en su noche de bodas, y no se encuentran pruebas de la virginidad de la muchacha, la llevarán a la entrada de la casa de su padre y allí la apedrearán hasta que muera, porque ha cometido un crimen contra Israel por su falta de castidad en la casa de su padre. Así purgaréis del mal de entre vosotros. Matar a los seguidores de otras religiones. Deuteronomio 13, 7 al 12. Si tu propio hermano mayor, o tu hijo, o tu hija, o tu amada esposa, o tu íntimo amigo, te seduce secretamente para que sirvas a otros dioses que tú y tus padres no conocieron, dioses de cualquier otra nación, cercana o lejana, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no le cedas ni le escuches, ni mires con piedad para perdonarlo o protegerlo, sino mátalo. Tu mano será la primera en levantarse para matarlo. El resto del pueblo se unirá a ti. Lo apedrearás hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, ese lugar de esclavitud. Y todo Israel, al oír esto, temerá y nunca hará un mal como este en medio de vosotros. Deuteronomio 17, 2, 5. Supongamos que un hombre o una mujer de entre vosotros es una de vuestras ciudades que el Señor vuestro Dios os da. Ha hecho el mal a los ojos del Señor, vuestro Dios, y ha violado el pacto sirviendo a otros dioses o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. Cuando te enteres, investiga el asunto a fondo. Si es cierto que esa cosa detestable se ha hecho en Israel, entonces ese hombre o esa mujer deben ser llevados a las puertas de la ciudad y ser apedreados hasta morir. La Biblia también expresa que debe haber muerte por blasfemia. Levítico 24, 10, 16. Un día, un hombre de madre israelita y padre egipcio se peleó con uno de los israelitas. Durante la pelea, este hijo de una mujer israelita blasfemó en nombre del Señor. Entonces el hombre fue llevado a Moisés para que lo juzgara. Su madre se llamaba Shelomit. Era hija de Dibri, de la tribu de Dan. Pusieron al hombre bajo custodia hasta que se aclarara la voluntad del Señor en el asunto. Entonces, el Señor dijo a Moisés: «Lleva al blasfemo fuera del campamento y di a todos los que hayan oído que pongan las manos sobre su cabeza. Entonces que toda la comunidad lo apedree hasta que muera. Di al pueblo de Israel: los que blasfeman a Dios sufrirán las consecuencias de su culpa y serán castigados. El que blasfeme en el nombre del Señor debe ser apedreado hasta la muerte por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor morirá seguramente». La Biblia dice que hay que matar a la gente que trabaje los sábados. Éxodo 31, 12 al 15. El Señor dio entonces estas otras instrucciones a Moisés. «Dile al pueblo de Israel que guarde mi día de reposo, porque el sábado es una señal de alianza entre yo
y ustedes para siempre. Os ayudará a recordar que yo soy el Señor, que os santifico. Sí, guarden el día de reposo, porque es santo. El que lo profane debe morir. El que trabaje en ese día será apartado de la comunidad. Trabajen solo 6 días, pero el séptimo debe ser un día de descanso total. Repito, como el Señor lo considera un día santo, el que trabaje en sábado debe morir. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Los asesinatos de la Biblia. Crímenes de pena capital.